Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga, un gusto poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed. Gracias por permitirnos acompañarle a esta hora de la noche y acompañarle a lo largo del día a través de la programación de Radio 760, a través de la frecuencia 760 AM, a través de internet en www.radio760online.com y a través del canal de YouTube donde subimos los programas para compartir con ustedes una programación que exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que tiene como propósito también poder edificar y bendecir la vida de todos y cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias, amados hermanos, por el favor de su sintonía. Y bien, esta noche vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo en estas semanas. Amados hermanos, recuérdense que el tema principal que hemos abordado y que estamos estudiando con el favor de Dios es el tema del regreso del Señor. Y hemos abordado ese tema desde las promesas que el Señor realizó en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Luego hemos visto algunas parábolas en los otros evangelios. También hemos hecho algunas reflexiones. Hemos estudiado la carta a los tesalonicenses. Hemos reflexionado también, amados hermanos, en la diferencia entre segunda venida o manifestación pública y arrebatamiento. Y hemos iniciado a leer el libro de Apocalipsis. Sin lugar a dudas, amados hermanos, este libro pues nos va abriendo un poco más la panorámica. Hemos mencionado hasta el momento que este es un libro que el Señor Jesucristo dicta al apóstol Juan, y el apóstol Juan es el encargado de hacérnoslo conocer, pero los datos que ahí están descritos provienen de la voz y la boca de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y hemos visto, amados hermanos, que el leer este libro, el escucharlo, el meditarlo, el estudiarlo trae bendición. Así que, amados hermanos, vamos a continuar con la lectura del libro de Apocalipsis. Ya hemos visto los primeros 3 capítulos completos. En el programa anterior leímos y analizamos un poco el capítulo 4, y pues vamos a continuar con esta lectura y meditación. Sin lugar a dudas, amados hermanos, pues quiero pedirles su apoyo en oración, porque este es un libro, amados hermanos, que no se puede entender con la mente natural, y estamos pidiéndole al Señor su ayuda para irlo entendiendo, para darle el enfoque adecuado, amados hermanos. He mencionado, y vuelvo a hacerlo nada más a manera de un pequeño resumen, de que este libro mucha gente no lo lee porque le tiene miedo, porque dice que no lo entiende, porque algunos consideran que es un libro que no debería formar parte del canon bíblico. Algunos porque han utilizado la palabra Apocalipsis en un tono negativo, pero hemos visto que la palabra Apocalipsis significa revelación, demostrar, quitar el velo. No es algo que tenga que ver con desastres o con cosas negativas. Y si bien es cierto, el contenido del libro nos habla
de situaciones que van a ocurrir en el final de los tiempos, no podemos tomar la imagen de que Apocalipsis nos habla solo de desastres, amados hermanos. Nos habla solo de fenómenos climáticos que van a dañar a la humanidad, al planeta, a las regiones, sino que también es un libro que nos habla de la bendición, de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios, de los mensajes de Dios. Así que debemos de ir siendo un poco más equilibrados en nuestra forma de pensar. Y es un libro que no es de una enseñanza continua en las iglesias, sino que lamentablemente es un libro que generalmente se utiliza cuando quieren explicar a algunos hermanos algunas situaciones que han ocurrido. Por ejemplo, a manera de ejemplo, amados hermanos, sin ánimo de molestar a nadie, en días recientes se han informado acerca de terremotos, de sismos. En el caso de Guatemala ha tenido varios sismos en lo que va de estas últimas 2 semanas. Algunos han sido sensibles, sin llegar a un movimiento fuerte, a un grado que se considera peligroso. Y hemos escuchado y visto las noticias referente al terremoto que se dio en Taiwán y el que se dio en México recientemente, los cuales pues sí fueron de 7 puntos y fracción de grados, lo cual pues ya es dañino para algunas estructuras y pues también causa temor y zozobra. Entonces, amado hermano, en ese tipo de circunstancias empieza ya la gente a mencionar lo que dice Mateo 24, lo que dice en Apocalipsis acerca de los terremotos. Entonces, lamentablemente se utiliza para ese tipo de enseñanzas cuando ha ocurrido una situación de estas. Sin embargo, amados hermanos, nosotros como creyentes debemos de leerlo y estudiarlo, porque en él el Señor Jesucristo nos está revelando acontecimientos que van a suceder y que sin lugar a dudas tenemos que pedir al Espíritu Santo la guianza para interpretarlos adecuadamente y que nosotros nos preparemos y podamos preparar y advertir a los nuestros acerca de estas situaciones. Que estemos velando, que estemos preparados. Ya he mencionado que el mandamiento del Señor no es tanto a que fechemos su venida, sino que velemos, que esperemos, que estemos alerta, que seamos esos atalayas, que seamos como Job, que está al pendiente de su Señor y que espera en Él, pase lo que pase, que espera en Él y que lo espera a Él. Esa debería ser nuestra conducta como creyentes, amados hermanos. Y pues la idea principal, el objetivo principal de este programa es que seamos animados, consolados, fortalecidos por la palabra y sin lugar a dudas, amados hermanos, aunque todos lo duden, la palabra del Señor exhorta, consuela, anima, y el libro de Apocalipsis también nos anima, nos consuela. Quizá para algunos no sea una idea chocante, pero vemos ahorita en estos capítulos que estamos leyendo deberían de ser unos capítulos que nos animen, que nos consuelen, que nos exhorten, que nos fortalezcan, que renueven nuestras fuerzas, y le voy a explicar el motivo en este momento. Como lo mencioné en el programa anterior, ahorita estamos en los capítulos 4 y 5. Vamos a entrar de lleno al tema. Y el capítulo 4 y 5 nos está hablando de la visión que tuvo Juan al ser llevado al cielo. En este momento yo quisiera, amado hermano, que usted me preste su imaginación, que usted y yo nos ubiquemos en este momento en el escenario celestial, en ese lugar que es nuestro destino, porque nuestro destino no es quedarnos en una tumba fría aquí en la tierra, amados hermanos. Aunque nuestro cuerpo posiblemente repose por algún tiempo en una tumba, en un cementerio, en un lugar de reposo, como le llaman,
Nosotros, amados hermanos, vamos a ser resucitados. Ya hablamos de eso en el tema del estudio de las cartas a los tesalonicenses, así como el estudio de la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Y vemos que vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados, vamos a ser transformados y vamos a ser llevados a los cielos. Entonces, amados hermanos, yo quisiera que en este momento usted me preste su imaginación. Yo sé que posiblemente ha tenido una jornada difícil, una actividad fuerte en su trabajo, tal vez está cansado físicamente o mentalmente, dependiendo de la actividad que usted realice. Quizá usted está desanimado por las muchas situaciones que están ocurriendo, amados hermanos. Y le pido al Señor con todo mi corazón que Él intervenga, lo bendiga, lo ayude, lo salve, le provea, le supla para todo cuanto usted necesite. Si usted está enfermo, que sea sanado totalmente en el nombre de Jesús. Pero en este momento, amados hermanos, mediante la consolación que nos dan las Escrituras, que son del consuelo divino, amados hermanos, perdone que le diga esta expresión, no es un consuelo de tontos, amado hermano, no es una forma de hacerle a usted una burla a la situación que usted está viviendo, sino que yo le invito a que usted vea el consuelo de Dios, que usted en este momento usted se fije esa meta y que usted me acompañe. Imagínense que ahorita en este momento estamos acompañando al apóstol Juan y llegamos al cielo, amados hermanos, a ese lugar donde mora Dios, y que en el capítulo 4, que es donde empieza esa visión celestial, usted en este momento cierre sus ojos y lo puede hacer, o imagínense que usted llega junto con el apóstol Juan en este momento al cielo y empieza a tener esa visión celestial donde usted ve el trono de Dios. Del trono de Dios ve ese escenario donde vamos a estar con Dios por la eternidad, un trono principal donde está la majestad divina de Dios, y es un solo trono, amados hermanos. Empezamos por ahí, es un solo trono donde se sienta el Padre, donde se sienta el Hijo, donde se sienta el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Nosotros, amados hermanos, no adoramos a tres dioses bajo ningún punto de vista. Nosotros no somos idólatras. Cuando alguien le empiece a usted a discutir de que nosotros adoramos tres dioses y que por eso somos idólatras, no, bajo ningún punto de vista. Dios es una unidad compuesta. Y cuando Dios creó al hombre, es la única criatura, el único ser, el cual la Biblia nos narra que fue hecho por Dios. Dios se tomó su tiempo y lo hizo. Dios tomó la materia prima en sus manos, formó, creó todos y cada uno de los órganos, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo y sopló sobre nosotros aliento de vida. Y dice la Escritura que fuimos hechos a su imagen y semejanza. No nos hizo iguales a Él, pero sí puso de su imagen y semejanza en nosotros y creó al hombre tripartito. Si nosotros fuéramos, como algunos alegan, uncitarios, un solo Dios, entonces o tendríamos solo cuerpo, o tendríamos solo espíritu, o tendríamos solo alma, pero no tendríamos las tres cosas. Pero Dios nos hizo una unidad compuesta a semejanza de Él. Por lo tanto, Dios depositó en nosotros esa imagen para que nosotros la podamos comprender. Y en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, como lo estudiamos y lo leímos en su momento, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, somos trinos también. Así el Padre Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Y en el cielo solo hay un trono, no hay tres tronos. Hay un trono. Y en ese trono se fusiona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y alrededor de ese trono, amados hermanos, hay 24 tronos más, en los cuales hay 24 ancianos. Ya mencioné que este ha sido un misterio por el cual muchos teólogos, amados hermanos, discutimos cómo es posible que hayan 24 ancianos, a qué se refiere.
y algunos se han estancado en esa discusión. Nosotros no vamos a entrar en ella, amados hermanos. Solo mencionarle que también para el estudio de la Biblia ahora hay herramientas como la numerología. Y de la numerología vemos, amados hermanos, figuras o acontecimientos o situaciones que nos señalan una verdad bíblica. No estamos, amados hermanos, metiendo ciencias ocultas o ciencias pseudociencias en la Biblia, sino que estamos mencionando las herramientas que al día de hoy nos han llegado, estudios que han realizado hombres de Dios, ¿verdad? Hay muchos hombres de Dios que, guiados por el Espíritu, han visto que los números en la Biblia tienen un significado, ¿verdad? Apuntan a una situación que Dios dejó como codificada. Las letras hebreas, amados hermanos, también tienen sus valores numéricos. Entonces hay una ciencia, porque ahora se considera una ciencia debido al grado de estudio, mejor dicho, que se debe de tener y comprensión de la misma para realizarlo adecuadamente. Entonces la gematría, amados hermanos, es una ciencia que hoy nos ayuda a ir comprendiendo. Entonces la gematría va viendo las letras hebreas, asignándole su valor numérico, y al hacer las composiciones tanto en suma, resta, multiplicación, división, aplicando todas las operaciones básicas que hemos tenido, amados hermanos, así como progresiones aritméticas, progresiones geométricas, la exponenciación, etcétera, nos van revelando mensajes hermosos, amado hermano, que están ahí dentro de la Biblia. La Biblia no es un libro común, como muchos piensan, no es solo un libro religioso, como algunos otros atribuyen, como algunos desprestigian, no es un libro más, como algunos lo quieren hacer ver, sino que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ya lo vimos, que es viva y eficaz, porque nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios viviente. Entonces, utilizando esos principios, amados hermanos, como un aporte, como le digo, porque yo no me voy a poner a discutir con los hombres de Dios que ya han estado estudiando esto, o los que han podido resolverlo, los que no han podido hacerlo. Al final no ese es el punto del Señor no es que nosotros nos enfrasquemos en alguna discusión. El apóstol Pablo nos dejó recomendado por el Espíritu Santo que nosotros no nos encerremos o no nos enfrasquemos en peleas sobre genealogías, sobre nombres, sobre fábulas, sobre historias que al final no edifican la vida del creyente, sino que nosotros debemos de concentrarnos en el mensaje principal. Nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en Dios. Entonces hubo un tiempo en que algunos hermanos dijeron, bueno, es que en los 24 ancianos está representado las 12 tribus de Israel, que son el gobierno del Padre en el Antiguo Testamento, más los 12 apóstoles del Cordero, para que representan el gobierno del Hijo en el Nuevo Testamento. Y entonces ahí tenemos los 24 ancianos, y las miriadas son el gobierno del Espíritu Santo en el nuevo mover, en el mover del Espíritu Santo, no en el nuevo mover, sino en el mover del Espíritu Santo, que es continuidad del Hijo, que ya abarca tanto a gentiles, griegos, hebreos, a todo el mensaje que está llegando a toda la humanidad. Así es como lo estaban analizando algunos. Después otros dicen, hay otra corriente que dice que estos 24 ancianos representan las primicias que el Hijo tomó de esta tierra para llevarlas al cielo. Recordemos que en el Evangelio de Mateo, cuando se habla de la muerte del Señor, dice que resucitaron algunos santos y que estos se presentaron posteriormente a la resurrección del Señor, y que estos fueron llevados con el Señor cuando Él subió al cielo para presentarse ante el Padre. Esa es otra corriente de pensamiento.
Yo, aplicando numerología, amados hermanos, sabemos que el número 24 es un número que se puede componer. Digamos, si hacemos operaciones matemáticas, podría ser 3 por 8. 3 por 8 son 24. 3 es la Trinidad, representa la triunidad de Dios, triunidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el número 8, reinicio. Entonces, los reinicios creativos de Dios. Recordemos que, por ejemplo, en el Génesis, el Señor tuvo que hacer un reinicio creativo. ¿Por qué razón? Porque la maldad se multiplicó en la tierra. Y eso usted lo lee en el capítulo 6 del libro de Génesis, que es un evangelio también, es una buena nueva para mí. Y entonces ahí el Señor decidió acabar con la humanidad que se había contaminado y envió el diluvio. Usted sabe que eso ocurre en el capítulo 7 y en el capítulo 8 dice que Dios reanuda su pacto con Noé y su familia, que los que entraron en el arca fueron 8, ¿verdad? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, y ahí están el número 8 nuevamente. Y en el capítulo 8 nuevamente Dios retoma ese reinicio. Entonces, el Apocalipsis nos está hablando de ese reinicio que Dios va a hacer, porque ahí va a juzgar a la humanidad y dice que va a haber, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, lo que podemos aprender y estudiar en la Biblia, que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Entonces hay un reinicio total. La otra composición del número es 4 por 6, 6 por 4 o 4 por 6, 24, el orden en que usted lo ponga no altera el producto al final de la multiplicación, sino lo que vamos es al significado. Entonces el número 4 ya vimos que nos habla de totalidad, nos habla de plenitud. ¿Por qué? Porque 4 son los puntos cardinales, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste. 4 son los evangelios que nos hablan de la totalidad o la plenitud del mensaje del Hijo. Y el número 6 es un número de hombre. Recordemos que al sexto día fue creado el hombre. El sexto día fue creado el hombre. Y vemos que el número 6 va simbolizando al hombre. En las diversas aplicaciones que tiene el número 6 nos señala al hombre. Entonces la plenitud del hombre va a estar de acuerdo a la plenitud de los evangelios. La plenitud del hombre se va a ver en los evangelios. Por eso es que nosotros podemos entender, amados hermanos, que si nosotros no leemos la Biblia, no la estudiamos, no la profundizamos, el mensaje de Dios no va a perfeccionar nuestras vidas. La totalidad de lo que necesitamos saber de Dios está en los evangelios, que guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos, definitivamente va a ser una gran bendición. Y entonces ahí podemos ir creciendo, ¿verdad? La otra opción es el 2 por 12, ¿verdad? 2 nos habla de potencia, 2 nos habla de ayuda, 2 nos habla de fuerza, ¿verdad? Y nos habla de bendición en algunos casos, ¿verdad? El doble para tu vida, te están diciendo bienestar, y el 12 gobierno. Entonces, cuando nosotros tengamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, ese gobierno reforzado de Dios en nuestras vidas, vamos a poder gozar de la plenitud del cielo. Bueno, estos son algunos aportes que yo le estoy haciendo, amados hermanos. Como le comento, es lo que yo he estado reflexionando y meditando. Pero el punto es, amados hermanos, que en ese momento estamos en esta visión celestial, estamos viendo a Dios, estamos viendo los 24 ancianos. Y recordemos que el número 24, pues también, de acuerdo a lo que yo estaba revisando hace unos días y hace unos instantes para poder platicar con usted en esta oportunidad, el 24 también es un modelo divino. Y recordemos que en la Biblia se nos deja ver que han habido hombres, por lo menos 2, ¿verdad? Sí, que está escrito en la Biblia que Dios les mostró los diseños divinos. Uno de ellos, Moisés, en el capítulo número 21 al 25 del libro de Éxodo, vemos que el Señor se lleva a Moisés
al monte Sinaí y está con él durante un periodo de tiempo, y ahí le muestra a Dios el diseño del tabernáculo y todos y cada uno de los utensilios, y se le dice claramente a Moisés: tienes que hacer todo conforme te fue mostrado. No tiene que hacer otra cosa más que lo que le fue mostrado en el cielo. Y eso fue lo que vino a replicar en la tierra. No con la misma precisión que la celestial, pero lo replicó en la tierra. El otro es David. Recordemos, amados hermanos, que aunque el templo fue edificado por Salomón, porque eso fue lo que Dios le comentó a David, David fue el que recibió los planos. El libro de Crónicas nos dice claramente que David, una de las cosas que le entregó a Salomón antes de fallecer, antes de dormir, antes de reposar con sus padres, le entregó el reino y seguidamente le entregó los planos del templo. Esos planos que recibió de parte de Dios. El plano del templo, el templo que se edificó, fue un diseño divino, amados hermanos. No fue un diseño que a Salomón se le ocurrió y dijo: ¿cómo voy a hacer el templo? Yo pienso que debería hacerlo de estas dimensiones, de este tamaño, con estos materiales. No. El diseño del plano del templo lo hizo Dios y se lo dio a David, y David se lo entregó a Salomón. Y David se ocupó de juntar todos los materiales y se los dio a Salomón. Le dijo: Salomón, a esto es lo que yo he reunido para que tú edifiques la casa de Dios. Recuerda que es una casa para Dios, no para hombre. Por lo tanto, la obra tiene que ser excelsa. Y le dio instrucciones al pueblo para que apoyara a Salomón en la elaboración, en la ejecución del diseño, la fabricación del templo. Y entonces vemos que el templo, cuando ya se establece, amados hermanos, el templo, vemos que David realizó un gobierno guiado por Dios. Esa es una de las características principales de David, que David se dejó gobernar por Dios y todo le pedía instrucciones a Dios. Tiene sus errores como todo ser humano, amados hermanos, yo no lo justifico. No estoy queriendo justificarlo, pero tampoco acusarlo, sino hacer ver que el Señor nos deja esos ejemplos para que sepamos que aún Dios es misericordioso con nosotros, y que cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios transforma nuestras vidas. Digamos que David generalmente se caracterizó por obedecer a Dios, y las veces que no lo obedeció, las veces que no lo siguió, las veces que quiso hacer las cosas por su cuenta, según sus deseos, le fue muy mal, muy mal. Y entonces, amados hermanos, vemos que cuando él entrega a Salomón los diseños del templo, también dice que por mano de David, de Natán, el vidente del rey, instituyeron las 24 órdenes. Habían 24 órdenes de cantores, 24 órdenes de alabanza. También habían 24 órdenes sacerdotales, eran las encargadas de ministrar en el templo. Y también estaba leyendo en el libro de Crónicas que él estableció sus divisiones de grupos militares de su ejército en divisiones de 24,000. Y tenía 12 divisiones de 24,000. Entonces, amados hermanos, vemos que ese número tiene un significado importante. Entonces, estamos en el cielo en este momento, estamos viendo la visión, vemos 4 seres vivientes, ya vemos que es una nueva creación de Dios. Les he dicho, amados hermanos, que nosotros no podemos limitar nuestro pensamiento a que somos la única creación que hay en el universo. No. Antes de nosotros, antes de los seres humanos, han habido otras creaciones. Eso usted lo encuentra a lo largo de toda la Biblia. El libro de Proverbios nos habla de las creaciones. El libro de Job nos habla de las creaciones. El libro de
de Isaías y los profetas nos hablan de las creaciones. Entonces, amados hermanos, no podemos pretender decir que Dios haya creado un universo tan grande para que nosotros solo estemos en un planeta pequeño, porque en comparación a otros planetas que se han descubierto de otros sistemas solares, nosotros somos un planeta muy pequeño, donde ya pues no cabemos. Increíblemente ya hemos superado los miles de millones de habitantes, tenemos cerca de 8.000 millones y vamos creciendo a un ritmo impresionante. Entonces no podemos pretender que solo nosotros estamos en este universo tan grande. De acuerdo a los descubrimientos científicos, las fotos de los telescopios que cada vez son mejores nos van mostrando la grandeza del universo que Dios creó y lo pequeño que aparentemente nosotros somos. Pero vemos que hay otras criaturas, hay otras creaciones y las vamos a ver en los cielos. Cuando estemos en los cielos vamos a contemplar toda la majestad de Dios, toda la majestad de Dios en plenitud. Y vemos que estos seres vivientes adoran a Dios. Entonces, amados hermanos, en el cielo hay adoración, en el cielo hay alabanza, en el cielo hay oración también. Ahí está la oración que usted y yo hacemos aquí en esta tierra. No crea que es por gusto, que se pierde o que de alguna manera es un acto vano. No, la oración está en los cielos también. La oración llega a la presencia misma de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción que nuestra oración, amados hermanos, aún por muy pequeña que pensemos que sea, está llegando a los cielos y es puesta delante de Dios. Eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 5. Entonces en el capítulo 5, amados hermanos, ya vemos el inicio de la visión celestial. Esté conmigo, acompáñenme, imaginémonos que estamos ahí en la visión celestial. Y dice la escritura, capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono, están hablando de Dios en este momento, un libro escrito por dentro y por fuera. Recordemos que es un rollo el que está visualizando Juan, y es un rollo que está escrito tanto en la parte interior que está doblada como se puede apreciar en la parte exterior. Y de esto ya Jeremías nos había hablado, porque Jeremías también escribió un rollo. Dios le dio la orden de que escribieran un rollo, unas palabras que le iba a dar, y las escribió por un lado y por el otro, ¿verdad? Por eso algunas versiones dicen que estaba escrito de ambos lados. La Nueva Versión Internacional así lo coloca que es un rollo que está escrito en ambos lados y está sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos
has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, amado hermano, esta es la lectura del capítulo 5 de Apocalipsis. Y pues yo sí le invito a que en este momento usted me acompañe y que pongamos nuestro pensamiento, imaginemos esta escena celestial. Ya le mencioné el preámbulo del capítulo 4, y en este momento hay un pregón. O sea, Juan está viendo a Dios, no lo puede apreciar del todo porque ya vimos en el capítulo 4 que hay un resplandor en el trono que no le permite apreciar a Juan adecuadamente quién es el que está en el trono, porque la gloria es excelsa, es grande, es maravillosa, es un gran resplandor, pero él sabe que hay alguien sentado ahí. Recordemos que la Escritura dice que a Dios no lo ha visto nadie jamás, y Juan está teniendo una visión. Y cuando nosotros ya lleguemos en nuestra redención final, ¿verdad?, en nuestra llegada, en nuestro arribo triunfal, el cual vamos a ser acompañados de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro ungido, nuestro Yeshua, para que todos aquellos que están ahí a la expectativa puedan comprenderlo. Juan sabe que ahí está Dios, porque está viendo una gloria enorme, y él tiene en la mano un rollo. Él está teniendo esa visión celestial, y entonces hay un pregón. Hay un ángel, dice, fuerte, que pregona: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Hace una convocatoria. También en los cielos hay convocatorias. Juan está teniendo esa visión, y entonces él empieza a preguntarse quién es digno. Y entonces, amado hermano, como algún otro hermano lo ha expuesto, yo solo voy a tomar algunas palabras de lo que él dijo, porque tiene razón. Ahí Juan seguramente se puso a pensar, bueno, ¿quién podrá ser digno de abrir ese rollo? Y cualquiera diría, bueno, los judíos, los israelitas dirían Moisés, porque él es nuestro gran líder, porque él es el que nos liberó. Pero no es Moisés. Otros dirán Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, porque él es el que dejó su tierra para fundar la nación de Israel, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero no, tampoco él. Algunos dirán, bueno, José, el hijo de Jacob, porque él fue tomado por Dios, fue usado por Dios para liberar al pueblo de la hambruna, y él dirigió y tuvo una visión profética de que Dios iba a sacar a su pueblo de Israel. Y no, tampoco. Otros se dijeron, bueno, David, el rey, que es conforme el corazón de Dios, el gran cantor de Israel, el que le compuso alabanzas al Señor, el que tiene 150 salmos, y que se habla de él en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, en el libro de las Crónicas. Él tiene que ser. Y no, tampoco. Elías, el gran profeta Elías, porque ese es un profeta como ninguno. Él derrotó a los profetas falsos de Jezabel y restauró el culto a Dios en Israel. Pues no, tampoco. Y tal vez Juan pensó, bueno, el apóstol
El apóstol Pablo, porque él fue uno de los que ha predicado el evangelio y ha sido un ministro llamado por Dios. No estuvo con nosotros los 12, pero él ha hecho una obra grande y maravillosa alrededor del mundo, y tampoco él. Juan tal vez dijo, bueno, a lo mejor Pedro, porque Pedro en el capítulo 18 de Mateo, nosotros sabemos que ahora está en el capítulo 18 de Mateo, pues, pero Juan tenía el recuerdo y decía, bueno, Pedro le dijo una vez al Señor que él era el Cristo, él tuvo esa revelación, entonces seguramente él es el digno de abrir ese rollo, pero no. Y así tal vez Juan pasó por su mente un listado de personas y nadie, inclusive haber pasado Daniel, porque muchos han dicho, Daniel, este hombre que tuvo una revelación profética, que habló de la restauración, que Dios enviaba ángeles para que él tuviera la revelación del significado de lo que está escrito en las profecías, y seguramente él es digno, pero no, ninguno de todos los que le he mencionado y los que posiblemente estén pasando por su mente fue hallado digno de ir a abrir ese rollo. Y entonces por eso Juan llora. Juan está teniendo una visión y está en el cielo y está llorando porque dice, no hay ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces hay uno de los ancianos que se acerca y le dice, no llores. Fíjese, amado hermano, que una de las consolaciones que más se repite en la Biblia es esa, no llores. No temas es la otra. No temas es la primera, no llores es la segunda, porque Dios nos quiere consolar. Y este anciano, uno de los 24 ancianos que estaban ahí en los tronos, se acercó a Juan. O sea, vemos la cercanía que hay del cielo a la tierra, amados hermanos. El cielo no está lejos, como algunos piensan, ni tampoco es inaccesible, como algunos otros lo pregonan, ¿no? El cielo es accesible para nosotros porque Jesucristo, porque nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Mesías abrió ese camino a través de su sangre, a través de su sacrificio. Y aquí le dicen a Juan, no llores, aquí el león de la tribu de Judá. Entonces, amados hermanos, empiezan a identificar al Señor. Recordemos que ese título que están mencionando aquí, el león de la tribu de Judá, se refiere específicamente al Señor Jesús. Ya haya sido profetizado en el capítulo 49 del libro de Génesis. Y pues se habla que es el león de la tribu de Judá. De hecho, el estandarte de Judá era un león, que nos habla del rey, que es la faceta que Mateo muestra en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, que Él es el rey. Él es el rey de los judíos que debían nacer, es el soberano, es el rey de la tierra, el descendiente del rey David, para gobernar no solo a Israel, sino al mundo entero, al universo entero. Y entonces vemos que está hablando de Jesús, pero se lo están diciendo a Juan en términos de los títulos mesiánicos, porque recordemos que el nombre Jesús, Yeshua, se utilizó durante la época del desarrollo del ministerio del Señor Jesús, pero en los libros proféticos se apela a él a través de imágenes, símbolos o nombres proféticos, y uno de los nombres proféticos es el león de la tribu de Judá, el otro es la raíz de David, que está en el libro de Isaías, capítulo 11. Ahí vemos que se le dice a la raíz de Isaí. ¿Por qué? La raíz de David, el tronco de Isaí, que se le habla que pues Isaí fue el padre de David. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, el Señor Jesús ganó eso. ¿Cómo ganó eso? A través de su sacrificio en la cruz, porque aquí dice, y precisamente hacia ese punto va, y dice, y miré, y vi que en medio del trono de los 24 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces Juan, el apóstol Juan, se recuerda que precisamente él andaba con Juan, el que nosotros llamamos el Bautista, que la Biblia denomina como el Bautista, el que vino pregonando
cumpliendo él la profecía de Malaquías y de Isaías, de que él iba a preparar, a anunciar la llegada del Mesías. Y que cuando él estaba precisamente con Juan, siguiendo a Juan, porque muchos creían que Juan, el que llamamos el Bautista, era el Mesías, el que venía de parte de Dios a salvar. Y él dijo, no, yo no soy el Mesías, yo soy uno que anuncia su venida. Yo soy un mensajero más. Pero cuando un día estaba Juan realizando esa tarea de bautizar y de predicar las buenas nuevas del Evangelio, porque a él se le concedió ese honor por primera vez de predicar las buenas nuevas, un día ve que está acercando a él un hombre, una figura que él conocía, porque es de mencionarle, amados hermanos, que Juan, el que llamamos el Bautista, y Jesús tenían una relación filial de ser primos, no cercanos, pero eran primos. Y se recordará que María fue a auxiliar a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, de Yohanan, como le dicen en hebreo. Y ahí María recibió la confirmación de lo que ella estaba esperando, que iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para que el Hijo de Dios naciera en esta tierra. Entonces lo ve acercándose y de repente recibe la revelación de que el que viene ahí no es un israelita más como los que había visto bautizar antes, hasta ese momento. Ya no lo ve como su primo, como un familiar, sino que lo ve como el Mesías. Y entonces pronuncia una palabra que a nosotros nos tiene que llenar el corazón, que nos tiene que hacer eco, más o menos, que nos tiene que despertar. Y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el sacrificio, amados hermanos, entre los sacrificios que Dios estableció, digamos que el sacrificio que más se repite y que más se utiliza para las ceremonias de ofrendas de paz, de ofrendas votivas, de ofrendas de holocausto, de expiación, etcétera, es el Cordero. Sabemos que hay otros sacrificios, esto está en Levítico, amados hermanos, pero el sacrificio que más se repite es de Cordero. Y también en el libro de Génesis, capítulo 22, que es uno de los capítulos más famosos y más tal vez incomprendidos de la Biblia, Dios mismo le ha pedido a Abraham que sacrifique a su hijo. Es algo que no cabe en la mente de nadie, pero Abraham, el padre de la fe, fue obediente, tomó a sus hijos, lo llevó. Y en el camino, amados hermanos, ya solo lleva en ese momento, ahorita para ir aprovechando el tiempo, amados hermanos, porque no le puedo dar muchos detalles, pero yo le invito a que usted lea el capítulo 22 de Génesis. Ya va solamente Isaac, el hijo de la promesa, Abraham, e Isaac le hace una pregunta a su padre Abraham. Padre, y él le dice, heme aquí, hijo. Mira, padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, vamos a preparar el altar, pero ¿y el cordero para el sacrificio? Porque Isaac ya tenía ese entendimiento de que para el sacrificio había que llevar el cordero. Tenía que haber una víctima, obviamente, y la víctima por excelencia, digamos, era el cordero. Le dice, padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el quillo, vamos a preparar el altar, pero ¿y el cordero? Y entonces Abraham le dice, hijo, Dios proveerá el cordero. ¿Cuándo? Esa era la pregunta. ¿Cuándo? Porque sí, efectivamente, cuando se terminó de
desarrollar esa escena que le estoy narrando brevemente, que yo le invito a que usted vaya a leer el capítulo 22 de Génesis. Lo que apareció ahí fue un carnero, que es diferente, ¿verdad? El cordero es de que viene de una oveja, el carnero viene de las cabras, y fue un carnero lo que se sacrificó al final. Pero Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: así como tú no negaste a mi hijo, aquí yo te voy a conceder esto y esto y esto. Pero ya en el capítulo del Evangelio de Juan que le estoy mencionando, ahí está la respuesta. He ahí el cordero de Dios, el cordero que Dios provee para el perdón de los pecados, para el sacrificio perfecto, es Yeshua, es Jesús, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es Él. Y entonces, amado hermano, Él fue el que murió, Él es el sacrificio perfecto. Y por eso le digo que el sacrificio de Cristo a veces nosotros no lo entendemos, o lo menospreciamos, o lo tenemos en poco. Y aquí le dicen claramente a Juan que vea que hay un cordero como inmolado. Recordemos que Isaías capítulo 53 nos dice que Él fue inmolado y que en Él reposa el Espíritu de Dios. Porque vemos que los cuernos, amados hermanos, estas son las figuras que tenemos que ir entendiendo. Los cuernos hablan de gobierno, los cuernos hablan de poder, los cuernos nos hablan de autoridad. Y entonces dice que Él tenía 7 cuernos. Recordemos que el número 7 nos habla de la perfección de Dios. No es el 8, no es el 9, no es el 10, no es el 100. En el caso de Dios es el 7. Ya le he dicho, le mencionábamos, hermanos, que vamos a tener que ir viendo numerología. Hay muchas cosas que nos van a ayudar a ir estudiando y comprendiendo el Apocalipsis. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos, que esa es la parte que quizá tal vez a nosotros no nos gusta, hermanos. Que no nos gusta esforzarnos, que no nos gusta ser disciplinados, que a veces preferimos rendirnos antes de luchar, pero nosotros tenemos que ser constantes y disciplinados. El Señor Jesús nos dejó un ejemplo, porque Él la tarea que vino a hacer, amados hermanos, sinceramente, no es una tarea fácil. Yo creo que usted y yo no vendríamos a hacer una tarea sabiendo que tenemos que morir por alguien, y cuando estamos ya en el lugar nos damos cuenta que esa gente es abusiva, que es malagradecida, te insultan, te maltratan, te menosprecian, te están atacando constantemente, hay traición, hay mentira, hay engaño, etcétera, etcétera. Yo creo que usted y yo hubiéramos dicho: no, yo por ellos no muero, ¿qué? Ellos me detestan, ellos me odian, pero el Señor estuvo dispuesto a estar entre nosotros, a anunciar el mensaje de esperanza de Dios, a mostrarnos la bondad de Dios, a mostrarnos las maravillas y las grandezas de Dios. Y aún a pesar de todo lo que vivió en esta tierra, porque todo lo tuvimos por menospreciado, por herido de Dios, etc. Como dice Isaías, Él decidió morir por usted y por mí. Yo le invito, amado hermano, que usted se ponga frente al espejo y diga: Señor, ¿realmente yo merezco que tú mueras por mí? Y yo le apuesto, amados hermanos, que aunque usted considere que es buena persona, que no le hace mal a nadie, que no fuma, que no bebe, que no es mujeriego, y esas virtudes que a veces uno quiere proclamar, ¿verdad?, de que uno es grande, usted llegaría a la misma conclusión de que, a pesar de lo que usted considera que es, de lo que ha logrado, de lo que piensa, usted no era digno de que el Señor muriera por usted, que Él tomara el lugar suyo, porque todos pecamos, hermanos, todos hemos pecado. Aunque usted no me diga amén, aunque usted diga: no, hermano, es que usted no me conoce, usted no sabe quién soy. No, pues yo no sé quién es usted, pero Dios sí sabe. Y la misma palabra nos dice que todos hemos pecado. Y entonces el Cordero fue inmolado, y a través de ese sacrificio que Él realizó, y a través del cual Él nos han perdonado, nos han hecho nuevas criaturas, nos han hecho sus hijos, amado hermano, a través de ese sacrificio grande y maravilloso, es que el Señor se hizo digno. Y Él es el único digno, que está en los cielos. Y entonces dice que Él tomó el libro de la mano derecha.
A él se le permitió acercarse a Dios. Es el único. Fíjese que aquí en la narrativa de lo que vamos leyendo, no se le permitió a ninguno de los ancianos acercarse a Dios, y menos tomar algo de su mano. Porque fíjese que la visión celestial, si usted me acompaña, si usted me ha estado acompañando, y si usted hoy se propone leer detenidamente los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que los ancianos, ni los ancianos que estaban alrededor de Dios, se atrevieron a acercarse a él e ir a tomar ese rollo. Solo el Cordero. Solo él. Y cuando él lo tomó, dice que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron. Le rindieron honor. ¿Por qué? Porque reconocen que también Él es Dios. No se van a postrar ante nadie que no sea Dios, porque, amados hermanos, lo vamos a ver más adelante, ni los ángeles permiten que los hombres se arrodillen ante ellos. Los ángeles de Dios, quiero aclarar ese término, los ángeles que son de Dios, que sirven a Dios y que verdaderamente saben que son de Dios, no aceptan honra. Le dicen, adora a Dios. Y si solo a Dios hay que adorar y solo ante Dios hay que postrarse, ¿por qué? Entonces le pregunto, ¿y a usted por qué los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y toda la demás creación se postra y lo adora? Porque Él es Dios. Amado hermano, yo le invito a que despertemos a la realidad que Jesús no es solo un personaje más. Jesús no es un simple profeta, como algunos lo mencionan, o que Jesús solo es un símbolo que está ahí en la Biblia, porque no es así. Nuestro Señor Jesús, Yeshua, el Salvador, el Mesías, el ungido, el Cristo, excede nuestra forma de pensar. Y dice, amados hermanos, que cada uno de los 24 ancianos y todos los que estaban ahí, dice que todos tenían arpas y copas llenas de incienso. Y dice que ese incienso son las oraciones de los santos. Amado hermano, la oración que usted y yo realizamos no se queda en esta tierra. No solo se queda ahí, no solo es que no pasa el techo, amados hermanos, como a veces pensamos, sino que verdaderamente nuestra oración llega a la presencia de Dios. A veces nosotros somos muy cortos y no nos damos cuenta que nuestra oración llega a la presencia de Dios, aun cuando sea breve, tal vez no muy profunda. A veces, aunque nosotros pensemos que tal vez no estamos diciendo nada útil, ¿verdad? Recordemos que en el Salmo 141, verso 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces sabemos que ese incienso son las oraciones de los santos y llegan a la presencia de Dios. Y dice aquí que muchos ángeles alrededor y los seres vivientes y los ancianos, y en su número de millones, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Reconocen su señoría. Y todo lo creado, que está en el cielo, mire lo que dice aquí, todo lo creado en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces la Escritura, amados hermanos, nos conduce a saber de que hay cosas más profundas, porque hay cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, que están debajo de la tierra, y las que están en el mar. Todas ellas van a dar gloria al Señor. Entonces en el cielo también hay alabanza. Entonces, amado hermano, yo le invito a que nosotros pensemos por un momento que ese es el lugar a donde vamos a adorar al Señor.
y que el sacrificio de Cristo nos está conduciendo a ello. Entonces, amados hermanos, yo le invito a que vayamos preparando nuestra mente, nuestro corazón. Como se lo he comentado, vamos a tener que acudir a la numerología, vamos a tener que acudir a que la Biblia misma se explica a sí misma, vamos a tener que ir leyendo otros escritos proféticos, vamos a tener que leer otras versiones, pero recordemos que en el Apocalipsis vamos a encontrar eventos que sí son sucesivos, ¿verdad? Uno va atrás de otro, pero hay otros que no son necesariamente cronológicos. A Juan se le mostraron visiones simultáneas y él, obviamente, al escribir, amados hermanos, ahí está viendo un acontecimiento, en medio de ese acontecimiento se desarrolla otro y lo empieza a narrar, y luego terminando regresa al otro. Entonces a veces no vamos a encontrar correlación. En algunos van a estar como entrecortados, vamos a encontrar una parte en uno, otra parte en otro, pero el Señor nos va a ir dando el entendimiento. Así que yo le agradezco el favor de su atención, le recuerdo que estemos orando, que juntos sigamos leyendo, analizando este libro. No sé hasta cuándo el Señor nos va a permitir poder seguir en esta apasionante forma en que el Espíritu nos ministra. Pero yo le agradezco y le ruego sus oraciones. Si el Señor lo permite, si el Señor me lo concede, estaré compartiendo con ustedes en otra oportunidad. Mientras tanto, que Dios le bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.